ustedes estén pensando que su familia está de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos pide, que sea nuestra familia. Es cierto que somos seres humanos, que tenemos falencias, que no todo va a ser perfecto, pero hay ciertos parámetros que Dios ha establecido que hacen que nuestra familia pueda ser mejor cada día. Así que vamos a ir a la palabra del Señor en Génesis 2:24. Dios estableció 3 instituciones para su pueblo: el hogar, la familia, la iglesia y el gobierno. Nosotros hoy vamos a pensar en una de las principales instituciones, la primera institución que Dios creó, la familia. Y por eso vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 24, y ahí el Señor nos dice cómo debe de ser nuestro hogar, cómo debe estar compuesto nuestro hogar, cómo debe estar compuesta nuestra familia. Vamos a escuchar lo que la palabra del Señor dice. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Bueno, si nosotros vamos a Reina Valera, dice serán una sola carne. Me gusta esta versión porque habla de uno solo, no solamente una sola carne, sino una sola persona, una sola carne, un solo espíritu, un solo pensamiento, ¿no es cierto? Cuando somos dos podemos pensar distinto, actuar diferente, pero cuando somos uno no podemos estar, yo no puedo estar en contra de mí mismo, ¿no es cierto? Entonces es muy importante esta traducción, se convierten en uno solo. Ahora, cuando Dios creó un hombre y una mujer, ¿no es cierto? No creó hijos en ese momento, porque Él podría haber hecho un hombre, 2 o 3 mujeres, algunos hijos, para que ya fueran más. No, creó un hombre y una mujer, porque saben que todas las cosas que Dios hace son perfectas en su propósito. Y por eso Él creó un hombre y una mujer, no creó más. Ahora, a través del tiempo, ¿no es cierto?, los hombres deformaron eso que Dios creó. Y acá vemos 3 verbos que Dios nos deja para nuestro hogar, para nuestra familia. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá y será. Dejar, unirse y ser. Hay 3 acciones que nosotros como seres humanos tenemos que hacer cuando decidimos formar nuestra familia. Ahora, ¿cuál debe de ser el fundamento de esa familia? Nosotros cuando tomamos una decisión, si queremos que sea eficaz, aparte de estar en la voluntad de Dios en el sentido de que, bueno, dejar, unirse y ser, también para que podamos ser uno solo, tenemos que ser un solo espíritu. Por lo tanto, cuando nuestra familia se forma, no solo tenemos que ser 2 personas creyentes que dependen del Señor, no solamente una persona de la iglesia que sea creyente, no. Tiene que ser un creyente fiel, un creyente que dependa de Dios. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros estemos creciendo juntos y podamos conocer cada día más de su palabra. A veces cuando uno es joven se entusiasma, ¿no es cierto? Y la verdad que el Señor dice en los proverbios, ¿no es cierto? Engañosa es la hermosura, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros jóvenes vemos la apariencia nomás, vemos la hermosura, no pensamos en las cosas que después van a venir. Pero si nosotros buscamos la voluntad del Señor, vamos a saber dejar, unirnos y ser. Ahora,
¿Qué quiere decir dejar? Porque saben que a veces hay muchos pretextos que el hombre pone para dejar su padre y su madre, ¿no? Y bueno, en los últimos tiempos siempre decimos el problema económico, no puedo alquilar una casa, no puedo comprar una casa, ¿cómo voy a hacer? ¿No es cierto? Y entonces, bueno, me voy a ir a vivir a la casa de mi mamá o de mi suegra. ¿Saben qué felices que eran en el primer Edén? Porque ellos, Dios los creó como todo lo perfecto que Él crea. Ellos no tenían que trabajar, no tenían que estar buscando comida porque todo lo tenían ahí en el jardín. No tenían que estar preocupándose que se iban a poner o no se iban a poner. No tenían problemas económicos. No tenían suegra. No tenían suegra tampoco, así que se evitaban muchos conflictos. Nosotros las suegras somos famosas. Pero cuando uno elige bien, saben que también tiene una buena suegra. Yo todos los días de mi vida le doy gracias a Dios por la suegra que me dio. Porque yo aprendí muchísimas cosas de ella. Entonces, cuando uno busca al Señor, el Señor le da lo mejor. Entonces, ¿qué quiere decir dejar? Miren, yo siempre enseño esto, porque fue mi experiencia. Cuando uno quiere obedecer al Señor, el Señor abre puertas. Si usted quiere obedecer al Señor diciendo, dejaré a mi padre y a mi madre, Dios le va a dar la forma de encontrar dónde vivir y le va a abrir puertas. Yo me puse de novio con mi marido y en 1 año y medio no teníamos nada. Tuve terreno, tuve una casa muy, muy humilde y con eso empecé. Y Dios me lo proveyó en menos de 1 año y medio. Entonces, yo estoy convencida de eso. Para mí, esas cosas son pretextos. Y a veces, las mamás que no quieren que los hijos se vayan de la casa, no, quédate, que yo te voy a ayudar, que si van a hacer el bebé, no vas a saber atenderlo. No, esos son pretextos. Esos son pretextos. Nosotros ahora tenemos esos pretextos. Ahora vamos a ver los pretextos que tenían en los primeros tiempos. ¿Saben lo que hace el águila cuando sus polluelos ya han crecido? Los empuja y los tira del nido. Y miren que el águila hace su nido en las montañas, ¿no? Él los empuja y los tira del nido, para que aprendan a vivir. Por eso las cosas las tenemos que hacer antes que los hijos salgan de la casa. Prepararlos para que estén listos para salir, no después querer tenerlos ahí, porque no es bíblico. Y cuando nosotros no comenzamos las cosas como el Señor enseña en su palabra, nunca nos van a salir bien. Vamos entonces a ver qué pasó una vez que el Señor creó al hombre y la mujer. Un hombre y una mujer. Pero ¿qué pasó? Vamos al Génesis capítulo 4, versículo 19. ¿Qué dice Génesis 4, 19? Lamec se casó con 2 mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Miren ustedes qué rápido. En el capítulo 2 vemos que Dios cría al hombre. Y en el capítulo 4 ya vemos que estaba desobedeciendo. Porque claro, cuando Adán, ¿no es cierto? Eva fue tentada, pero Adán no cumplió con la misión que Dios le había dado como jefe de familia. Él siguió lo que Eva le dijo. Él no fue el sacerdote del hogar. Él siguió lo que Eva le dijo, no lo que el Señor le había ordenado que él debía hacer. Entonces de ahí las cosas comenzaron a cambiar. Y por eso en el transcurso de los tiempos, cada vez las cosas cambiaron más.
¿no es cierto? Entonces, si nosotros empezamos a ver, miren, si ustedes leen algunos historiadores o comentaristas, dicen que los hombres tenían más de una mujer, porque en aquella época la mujer vivía en una forma muy indefensa, si no se casaba era una persona que no existía, no tenía seguridad, no tenía medios de vida, si no tenía hijos tampoco era una mujer considerada que no servía. Entonces por eso en aquella época los hombres tenían más de una mujer. Pero esa no era la orden que Dios había dado, porque si no el Señor o hubiera creado más de una mujer, o hubiera dicho, no hubiera dicho, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿No es cierto? Hubiera hecho las cosas diferentes. Entonces, Él en su creación nos mostró el propósito. Ahora, nosotros nos ponemos, por ejemplo, veamos el ejemplo de Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham fue un hombre de Dios. Es el padre de la fe. Un hombre que dependía del Señor. Pero, antes que Dios le dijera que iba a ser padre de multitudes y que iba a tener un hijo y que iba a ser padre de gran descendencia, su esposa Sara, ¿no es cierto? Ella, como no podía tener hijos, le dio a Agar, su criada, y le dijo, llégate, ten relaciones con mi criada para que podamos tener un hijo. En aquella época las mujeres iban de su casa, de su padre, con su criada particular. Y casi siempre la criada particular la usaba para que su esposo se acostara con ella cuando ellos no podían tener hijos. Y eso hizo Sara, pero Abraham lo aceptó, ¿no es cierto? Abraham lo aceptó. Y nació Ismael. Ismael, el día de hoy, sus descendientes son los musulmanes. Entonces, después, cuando vinieron los ángeles de Dios y le dijeron que iba a tener un hijo, y Dios le prometió que iba a ser padre de multitudes, Sara, ¿qué hizo? Se reía. Yo a más de 90 años voy a tener hijo. Mi marido un viejo más viejo que yo, ¿y cómo voy a tener un hijo? Pero miren cómo es el milagro de Dios. No solo le dio un hijo con Sara, sino cuando Sara murió, él se volvió a casar y tuvo más hijos. Con Sara tuvo a Isaac, ¿no es cierto? Isaac fue una forma de que Abraham aprendió a crecer en su fe. Así lo veo yo. Porque él aceptó la promesa de Dios y su fe creció. Y aparte, cuando Dios le pidió que lo sacrificara, él fue, no dudó. Y él sabía que Dios iba a proveer. Por eso, las pruebas en la familia nos ayudan a acrecentar nuestra dependencia de Dios, si estamos dependiendo de Dios, si confiamos en la palabra de Dios, si aprendemos la palabra de Dios. Entonces, cuando llegó el momento que Isaac debía casarse, él, como vivía en un lugar donde estaba rodeado de paganos, fíjense que en otra parte de la Biblia no he visto otro padre que haga eso. Dice que lo mandó a su siervo, a su familia, para que buscara una mujer de fuera del Señor, para que no se casara con una mujer pagana. En este momento Isaac ya tenía 40 años, porque como la gente antes vivía muchos años, se casaban mayores. Y Dios le dio una mujer hermosa, ¿no es cierto? Dios le dio a Rebeca, y ella a los 60 años tuvo los gemelos, los primeros gemelos registrados, que fue Jacob y Esaú. Pero fíjense ustedes, yo me ponía a ver, ¿no? Y
cuando la mujer, y bueno, a lo mejor a alguien le va a molestar esto que digo, porque estoy hablando de los héroes de la Biblia, pero cuando la mujer no está en el mismo espíritu que su esposo, le insta y hace cosas que quiere ayudarlo al Señor a verse para que cumpla su propósito. Y el Señor no necesita ayuda. El Señor le había dicho a Rebeca, cuando tenía a sus hijos en el vientre, que de ella nacerían, apareció un ángel y se lo dijo, que de ella nacerían 2 naciones, porque sus hijos la golpeaban mucho. Entonces ella dice, ¿cómo? Parece que se estuvieran peleando ahí adentro. Entonces le hizo esa promesa, que iban a hacer, y que el menor serviría al mayor. Bueno, después sabemos la historia que Saúl le vendió su primogenitura por un plato de lentejas a su hermano. Esaú, cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento, vemos que verdaderamente no fue un buen siervo de Dios en sus referencias. Pero el Señor no necesitaba que nadie lo ayude. Y yo veo, a lo mejor algunos no están de acuerdo conmigo, pero yo estoy en ese pensamiento. Cuando Isaac iba a morir y tenía que darle la bendición a su hijo mayor, ¿no es cierto? Esa era la costumbre, la herencia y la bendición. Rebeca preparó un plan para que la bendición le recibiera a Jacob. Si Dios ya le había dicho que él iba a tener la bendición y que el hermano lo iba a servir, ¿por qué tuvo que ponerle pieles y todo lo demás para engañar a su padre? Dios iba a hacer la obra sin que ella lo ayudara en esa mentira. La consecuencia fue que después su hermano lo quiso matar y él tuvo que huir de su casa. O sea que cuando nosotros hacemos las cosas humanamente, salen humanamente. Dios en su misericordia, cuando ejerce su amor sobre nosotros, y yo cada día le doy gracias, porque estudiando esta palabra yo digo, cuántos errores cometí como madre, como esposa, pero qué misericordia tuvo Dios conmigo, que enmendó esos errores y los acomodó para que fueran de bendición en algún momento. Ahora, Dios no necesita tu ayuda ni la mía para cumplir su propósito, solo necesita que sepamos esperar en Él y obedecerle. Eso es lo que necesita Dios del hogar. Y bueno, después nació José y Benjamín. Dios siguió bendiciendo a Isaac y a Rebeca. Ahora, Dios en su palabra también había dado una orden para los reyes, que los reyes no debían tener más de una sola mujer. Y si nosotros vamos a ver los reyes del pueblo de Israel, David tuvo más de una mujer, le quitó la mujer al capitán de su ejército, a Salomón tuvo un montón de mujeres. Recién más o menos por los proverbios y por los cantares vemos que ahí, en Cantar de los Cantares, se exalta la monogamia. Ahora, ellos tuvieron sus consecuencias, porque David con sus hijos verdaderamente tuvo dolor y tristeza, ¿no es cierto?, por las cosas que hizo mal, por el pecado que él había cometido. Dios perdona los errores que hacemos, pero tenemos las consecuencias a veces de nuestras malas decisiones. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros podamos solucionar esto para no equivocarnos, para no estar haciendo mal las cosas en el hogar? Miren, vamos a leer lo que dice el Señor en Miqueas capítulo 7, 5 al 7, de lo que va a acontecer en los últimos tiempos. No confíen en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa. Pues el hijo desprecia a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera reta a su suegra. Sus enemigos están dentro de su propia casa. En cuanto a mí, busco la ayuda del Señor.
espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. ¿Qué les parece? ¿Está pasando eso ahora? ¿Los hijos se levantan contra los padres? El hijo no quiere muchas veces obedecer al padre. Y es gracioso porque son grandes para hacer lo que quieren, pero son chicos para mantenerse y obedecer. ¿No es cierto? Quieren que los mantenga y hacer lo que ellos quieren. Todos los hijos hacen así. La mayoría, por supuesto. Ahora, ¿es causa de que nosotros siempre los enseñamos mal? ¿Qué les parece a ustedes? Hay dos posibilidades. Cuando los hijos vienen grandes, si usted ha cumplido lo que la palabra de Dios nos enseña, vamos a Génesis 18:19. Génesis 18:19. Es la orden que Dios le dio a Abraham. Yo lo escogí a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Entonces, yo haré por Abraham todo lo que he prometido. Él debía mantener a sus hijos en los caminos del Señor. Ahí nosotros vemos que el padre es el sacerdote del hogar. La palabra de Dios nos enseña que el hombre es la cabeza del hogar, ¿no es cierto? Como Cristo es la cabeza de su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y la mujer es una con él. Ahora, ¿qué es ser la cabeza del hogar? Es trabajar para mantenerlo al hogar, sí es cierto. Debe trabajar para mantener sus hijos y su mujer. Bueno, ahora también muchas veces las mujeres también trabajamos. Yo ya estoy jubilada, pero también trabajé. Y también, ¿no es cierto? Aparte de eso, es cuidar de su esposa, ayudar a su esposa, enseñar la palabra a su esposa, compartir a diario la oración y la palabra con su esposa y enseñar a sus hijos la palabra. Y a través de la palabra enseñarles la obediencia y la disciplina. Dios nos disciplina porque dice que nos ama. Si nosotros tenemos hijos, debemos disciplinarlos, ponerles límites, porque si no, no los amamos. Los estamos dejando que el mundo haga con ellos lo que quiere. Ahora, saben que en estas épocas cada vez es más difícil criar los hijos. Yo lo entiendo. Pero cuando nosotros estamos obedeciendo al Señor, Él hace la obra. Fíjense una cosa, ¿cuáles son los problemas que tienen las familias, especialmente los matrimonios en esta época? Pelean por el dinero, que no te alcanza el dinero, que no me diste lo que me tenías que dar hoy, que mira, viene el padre del trabajo, mira lo que ha hecho fulanito, ya no sé qué hacer con él, y desconforme por todo, no pueden ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? Eso no pasa solamente en la gente que no es creyente, pasa en los hogares de los creyentes, está pasando ahora. A veces yo doy consejería matrimonial, entonces mi costumbre es escuchar y después decir, bueno, agarren una hoja y van a hacer esta tarea hasta la próxima reunión que tengamos. Entonces lo principal que yo les digo al padre, vos sos responsable que todos los días ustedes lean y oren juntos. Lean la palabra y oren juntos. Y sos responsable de enseñarle la palabra a tus hijos. Eso ponelo ahí y empezá a hacerlo. Sos responsable de proveer, sos responsable. Siempre, hermanos, cuando hay problemas en las parejas y en los hogares,
son problemas que nacen porque son problemas espirituales. Todas las familias tienen problemas, todos los hogares tienen problemas, los pastores tienen problemas con sus hijos, todos tenemos problemas, cada líder tiene problemas, pero el problema no es el problema es cómo enfrentamos los problemas, cómo solucionamos los problemas. Ese es el problema. Entonces, ¿qué hago yo cuando tengo un problema? Si yo he estado orando con mi compañero diariamente, buscando la palabra, Dios me va a dar la palabra que yo necesito para solucionar el problema. Miren, la mayoría de los padres, he visto muchísimos casos en los últimos años, se separan por los problemas con los hijos o a veces se separan porque un hijo falleció. Es lo más tremendo, a veces fallece un hijo y encima los padres se separan, porque no pueden enfrentar el dolor. ¿Y por qué no pueden enfrentar el dolor? Porque no se han preparado con el Señor para enfrentar las situaciones de la vida. Ahora, el problema es este. Yo les digo, nosotros no vamos a ser juzgados para salvación, pero sí vamos a entrar ante el tribunal de Cristo en el fin de los tiempos. Y el Señor a cada uno de nosotros nos va a preguntar qué hice yo con la función que me dio Él en el hogar. Y yo voy a tener que responder. Y le digo a los hombres, ustedes van a tener que responder por ustedes, su esposa y sus hijos. Si ustedes les han guiado en el camino del Señor, si han meditado y han estudiado la palabra con ellos cada día, si han sentado a sus hijos y le han dicho, yo te digo que tenés que hacer esto porque la palabra del Señor dice esto. Y si yo te digo que vos tenés que volver a las 11 de la noche, tenés que volver a las 11 de la noche. Y enseñarles el temor de Dios. Porque el hijo que no tiene temor de Dios tampoco va a obedecer a su padre. No le va a interesar hacer cualquier cosa, mentir, inventar, no le va a interesar. Miren, eran otras épocas, pero el Señor no cambia nunca. Cuando yo tenía 24, 25 años fue que conocí a mi marido. Yo había estado viviendo 5 años fuera de mi casa porque estudiaba. Y volví para trabajar con mi padre en la iglesia y seguir estudiando. Yo era única hija. Mi padre era un hombre que lo que yo sé de la palabra me lo enseñó él. Yo hice 4 años de seminario, pero lo que yo sé de la palabra me lo enseñó él. Y él me dijo cuando yo me puse de novia, tenía 24 años, vos acá no venís nunca después de las 11:30 de la noche. Si vos querés venir más tarde, ya sabés lo que tenés que hacer. Agarrás tu mochila y vas a vivir sola y vivís como querés. Así era mi papá. Ahora, yo la verdad que después de haber estado más de 4 años viviendo sola, no, yo tenía una vida ordenada, pero cuesta, ¿no es cierto? Ay, tengo que irme porque mi papá dijo que tengo que volver a las 11:30. Pero mi padre me había enseñado el temor de Dios. Y yo le dije a mi marido, bueno, tenemos que hacer esto y hay que aguantarlo. Y bueno, estuve 1 año y medio de novia y nunca llegué a más de 11:30 de la noche porque mi papá lo había establecido. Y aparte, que yo tenía que enseñar la obediencia. Porque yo no podía estar enseñando a otros si yo no obedecía. Y el problema es que nuestros hijos tienen que aprender el temor de Dios. Ahora, hay otra situación. Usted le ha enseñado a su hijo, le ha dado la palabra, su hijo ha recibido la palabra. Y usted tranquilo delante del Señor, que usted le ha dado la palabra y el ejemplo a su hijo. Pero cuando los hijos llegan a cierta edad, ¿no es cierto?, toman sus propias decisiones. Cada individuo tiene su modo de vivir y cada uno elige. Yo no le puedo poner a un hijo el revólver de la cabeza y decirle, vos tenés que aceptar al Señor, vos tenés que hacer esto porque el Señor ordena. Yo le enseñé, pero a lo mejor el hijo toma otra decisión. Bueno, su hijo puede tomar otra decisión,
Pero mientras viva en su casa, aunque no le guste, tiene que hacer lo que usted le ordene bajo el temor de Dios. Si no le gusta, bueno, trabaje, viva solito y haga su vida. Pero nosotros no podemos obligarle a nuestros hijos que obedezcan al Señor si no está en su corazón. Pero sí podemos obligarle que cumplan con las pautas del hogar mientras estén en el hogar. Lo que quiero decir es esto. Si usted le ha dado la palabra y usted delante del Señor sabe que le ha enseñado desde pequeño y que Él ha recibido la enseñanza, usted, ¿qué dice la palabra? Que si yo al pecador le doy la palabra del Señor y Él no la acepta, yo he librado mi alma. Eso dice la palabra. Entonces, el padre que ha cumplido con su deber no tiene carga. Tiene dolor porque su hijo no obedece, pero no tiene carga. Por eso los padres tienen que pensar bien en su función en el hogar. Yo sé que a veces tienen que trabajar muchas horas, vuelven tarde de noche, pero la palabra del Señor tiene que estar. La conversación y la enseñanza de su hijo tiene que estar. Porque podemos brindarles muchas cosas a los hijos, pero si no le damos la enseñanza para que ellos aprendan a vivir con el Señor, no le hemos dado nada. ¿Saben una cosa? El otro día estaba leyendo el comentario de George, un misionero, que es itinerante, es un gran predicador y va viajando por todo el mundo. Y dice, cuando me siento en los aviones, siempre alguien me pregunta a qué me dedico. Entonces, cuando me dicen, ¿a qué te dedicas? Soy esposo. ¿Pero qué más haces? Soy padre. Bueno, sí, yo también soy esposo y padre, por ahí lo conocí. ¿Y qué más haces? Bueno, cuando me queda tiempo, después de atender mi familia, me dedico al ministerio. Y ese es el concepto que debemos de tener. El primer ministerio es nuestra familia. No podemos cambiar lo que Dios ha instituido, ¿no es cierto? Y un escritor puertorriqueño leí el otro día que decía, los temporales y las vicisitudes del tiempo pueden destruir una casa, pero el único que puede destruir un hogar es el hombre. Y es cierto, los hogares se destruyen por las malas decisiones del hombre. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Voy a leer lo que dice la palabra del Señor en Efesios 6, 1 al 3, con respecto a los hijos, para que vean que lo que yo digo está fundamentado en la Biblia. Hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Hasta aquí, ¿se han preguntado cómo están sus familias? ¿En qué parte tenemos que modificar? ¿Qué parte tenemos que hablar con el Señor y poder cambiar? Cuando nosotros buscamos al Señor, el Señor dice, buscadme y me hallaréis. Cuando usted quiere conocer del Señor, busca al Señor, Él le va a dar cada día más. Cuando usted busca más la palabra del Señor, más el Señor le va a dar. Pero si usted no se ocupa de buscar, Dios no le va a dar. Dios no fuerza a nadie. Y Él no te va a meter el Espíritu Santo y llenarte a la fuerza. Él te va a llenar del Espíritu y de sabiduría cuando vos le pidas, lo busques, compartas con Él un tiempo cada día y con tu familia y con Él. Y ahí el Señor
te va a dar cada día más. Es maravilloso pensar cómo el Señor, cuando nosotros buscamos conocer de Él nos da en sobreabundancia. Él no es mezquino. Él nos da sabiduría para poder discernir las cosas que humanamente no podemos discernir. Y a veces tenemos tantos conflictos, tantas cosas que resolver, ¿no es cierto? Y es maravilloso poder depender de Él. Yo el otro día pensaba que había perdido un montón de cosas que había guardado mucho porque me eran de valor. Y a veces, cuando pasa el tiempo, me olvido. Digo, la guardo en este lugar, pero después me olvido. Cuando guardo algo que quiero no perderlo, ¿no? Bueno, y eran unas pocas cosas de valor que me habían quedado de familia. Y estaba orando, Señor, por favor, indícame dónde está, porque la escondí tanto que ahora no sé, y la necesitaba y no la podía encontrar. Y pasó como una semana y no la podía encontrar. Y antes de ayer llega mi hija a mi casa y me dice, toma mamá, esto es tuyo. Y le digo, ¿cómo lo tenés vos? Y dice, cuando te fuiste a Buenos Aires me lo diste para que te lo guardara. Y yo oraba, Señor, ¿dónde lo escondí? Bueno, hasta en esas pequeñas cosas el Señor nos contesta y nos da sabiduría y soluciona nuestra situación. Es una tontera al fin y al cabo, pero Él lo soluciona. Vamos a ir terminando, vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en tus marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. ¿Cuántas veces nos cansamos de repetirles las cosas a nuestros hijos o a nuestros esposos o a nuestras esposas? Pero acá el Señor nos dice, ¿qué dice el Señor? Que tenemos que repetirlas a la mañana, a la tarde, a la noche, y no tenemos que cansarnos. No tenemos que cansarnos de compartir con nuestra familia la palabra, decirle a nuestros hijos lo que la palabra de Dios dice. No tenemos que cansarnos. Y dice que tenemos que... Ellos se ponían como cintas acá escritas con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tenerla en nuestra mente. Mire, cuando usted le enseña la palabra a sus hijos o a su familia, diariamente no se va a olvidar. Mi madre me enseñó el Salmo 23 cuando yo tenía 3 años. Y el día de hoy lo sé de memoria, porque ella me lo enseñó. Entonces la promesa de Dios se cumple. A lo mejor su hijo ahora no obedece, a lo mejor su hijo se ha alejado, a lo mejor su esposa es indiferente a la palabra, o su esposo. Pero la palabra de Dios dice que no volverá vacía, y hará y dará fruto para lo cual fue enviada. Pero depende de cómo usted la utiliza. Vamos a pensar un momentito, orando, cada uno de nosotros. ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo es mi familia? ¿Cómo es mi hogar a la luz de lo que la palabra de Dios dice en esta tarde? ¿Qué cosas, Señor, tú me muestras que tengo que hacer diferentes? ¿Qué cosas tengo que hacerlas más? ¿Qué cosas tengo que hacerlas mejor? A veces no queremos cambiar de actitud. Muchas veces alguien nos da un consejo y no queremos seguirlo.
Yo soy media dura en eso a veces. Yo cuando doy consejería, digo, esto tenéis que hacerlo para la próxima vez. Si no lo hizo, le digo, bueno, para la próxima vez. Ya la próxima vez le digo, ¿para qué nos vamos a reunir? ¿No es cierto? Porque si la palabra de Dios me dice algo y yo la escucho, no la quiero hacer, y bueno. Así es, pero nosotros tenemos que buscar cuáles son las cosas que en esta tarde el Señor nos está mostrando que podemos mejorar y buscar su compañía. Saber que sin Él no podemos hacer nada. Ningún hogar va a tener éxito si no hace las cosas como a Él le agrada. Es difícil, pero da mucho, mucho gozo, mucha paz, porque el Señor cumple sus promesas en nuestra vida. Y Él dice que nada nos va a faltar. Es cierto, la situación está muy difícil, pero Dios no le va a hacer faltar. Si usted está en sus caminos, está en comunión con Él, está tratando cada día de obedecerle, nada le va a faltar. Dios de alguna forma le va a mandar lo que necesita. Y si no se lo manda, será porque no es imprescindible y no lo necesita, o no es de bendición para usted. Dios tiene sus tiempos. Pero pensemos con el Señor en esta tarde que Él puede hacer de nuevo en mi familia y en mi hogar de aquí en adelante. Que el Señor les bendiga.